Bueno, buenos días ingeniero, buenos días compañeros. En este video les vengo a mostrar lo que sería la tarea práctica sobre el diagnóstico y gestión de memorias electrónicas en la ECU del vehículo. En el primer paso veremos cómo sería el funcionamiento de la ECU internamente a través de una explicación o prácticamente un diagrama. Hoy vamos a hablar sobre el principio de funcionamiento de la computadora automotriz. Lo vamos a explicar de una forma tan sencilla para que todos puedan comprender, desde los que recién están iniciando en este mundo maravilloso de la electrónica automotriz. Empecemos. ¿Cómo trabaja nuestra computadora automotriz? Primeramente necesitamos un positivo. Esta computadora necesita siempre su alimentación. Este positivo, mayormente en la mayoría de computadoras, pasa a través de un diodo Zener. Este diodo Zener es protección de todo el circuito de la computadora, por ejemplo el microprocesador, distintos circuitos integrados. Necesitamos masa para la computadora. Esto es lo principal que debería tener toda computadora para empezar a trabajar, ¿no? Luego ya tenemos lo que son los sensores. ¿Cómo es esto de los sensores? Les explico de una forma más sencilla. Esta computadora es bien parecido a lo que es el cerebro humano, ¿no? Nosotros tenemos nuestra vista, que eso viene a ser nuestros sensores o oídos. Si nosotros salimos a la calle y vemos un carro venir, ya no vamos a cruzar porque estamos programados de esa forma de que el carro nos va a atropellar y eso. Igualmente la computadora tiene sus sensores. Estos sensores informan y la computadora procesa y actúa de acuerdo a cómo esta computadora esté programada. Vamos a ver algunos sensores. Tenemos el MAP, sensor de presión del múltiple de admisión. Tenemos el ST, que es sensor de temperatura del refrigerante. Tenemos también el CKP, sensor de posición del cigüeñal, y el CMP, sensor de posición del eje de levas. Estos sensores informan a la computadora y la computadora procesa y de acuerdo a eso ya envía una señal a los actuadores. Como ven, acá tenemos el MAP. El MAP envía una señal analógica. De esta forma, acá en la computadora internamente tenemos un convertidor de lo que es analógico a digital. El microprocesador no te trabaja con señales analógicas, entonces tienen que convertir esa señal analógica a lo que es digital. Entonces acá ya va a salir 0, 1, 0, 1. Ya la señal digital. Lo mismo pasa con el sensor de temperatura. Este sensor, su voltaje va cayendo a medida que la temperatura aumenta. Este envía una señal también analógica. Acá ya sale una señal cuadrada. En el caso de que tengamos una señal cuadrada, por ejemplo, si tenemos un CKP de efecto Hall, este va a enviar una señal digital. En algunos casos acá internamente hay un puente y pasa directamente al microprocesador. En algunos casos envían de 0 a 12 la señal y este lo convierte a 5. Y en algunos casos viene directo hacia el microprocesador esta señal analógica. Perdón, esta señal digital. Y viene directo a lo que es el microprocesador. De esta forma trabaja la computadora con señales digitales y las analógicas son convertidas de los distintos sensores. Por ejemplo, tenemos el sensor de oxígeno, tenemos lo que es el IAT, que es sensor de temperatura de aire, distintos sensores que de acuerdo a la señal que envían es procesada. Ya por ejemplo el MAP envía una señal, esta es procesada y de esa forma ya se calcula la inyección de combustible en milisegundos.
El sensor de temperatura también nos sirve para controlar eso. En frío el relenti es más elevado, tenemos revoluciones más altas. A ver, para que comprendan mejor, vamos a enfocarnos en un sensor, en el sensor de temperatura del refrigerante. Este sensor sale una señal analógica, es convertida a una señal digital. Esta señal digital es procesada. Acá he colocado EEPROM porque en la mayoría de vehículos la memoria EEPROM ya viene integrada dentro del microprocesador. En algunos lo trae fuera, pero eso son en las computadoras bien antiguas. Entonces, de nuevo, señal analógica convertida a digital. El microprocesador procesa ya de acuerdo a lo que tenga en la memoria EEPROM. Acá tiene la información del vehículo, ¿no? De qué año es el vehículo, de cuántos cilindros es el motor, de qué cilindrada, si es un motor de 2500, un motor 2000, ya esto viene en la EEPROM. Entonces, de acuerdo a eso calculan. En el caso que estamos en el sensor de temperatura refrigerante, si acá esto está programado para que encienda el ventilador a los 93 grados centígrados, esto procesa y va a enviar una señal a no directamente a transistor, mayormente pasa por un circuito integrado. Este microprocesador envía la señal al circuito integrado, le dice llegamos a la temperatura de 93 grados, él activa acá con puertas lógicas y de esta forma activan también con señal cuadrada a un transistor. En un 95% lo encontramos de esta forma, con base positiva, un NPN. Una resistencia encontramos siempre en la base. De esta forma, te activan el ventilador, esto está en masa, sale por acá y esto está lo que es el positivo o IGN, y esto te activa lo que es el relé del ventilador. Puede ser fan low, te activa fan low. Entonces sale una señal analógica, convierte en a digital, procesa que está a 93 grados, envía su señal, pasa por un circuito integrado y activan un transistor y activan la velocidad baja del ventilador. Si ya esto se malogró, la velocidad baja se malogró, entonces esto llega a lo que es 97 grados, está programado para 97, activan el fan if, que te llega a los 97 grados. El fan H, pongamos fan H, activan fan H y de esta forma te trabaja la computadora. Estos sensores MAP, CKP y CMP, el CKP principalmente es para lo que es el encendido, también trabaja lo mismo. Este envía una señal de la posición del cigüeñal, envía su señal, esto pasa por un circuito integrado también que viene en la mayoría de vehículos, viene, o en algunos vehículos, algunos comparten, viene un circuito integrado para lo que es bobinas. Este envía la señal, acá procesa, envía su señal cuadrada acá y sale para lo que es coil, para las bobinas. De esta forma activan la chispa, sale una señal cuadrada de acuerdo al tipo de bobina que tenemos. Por ejemplo, en Nissan te sale una señal cuadrada para activar la bobina porque es una bobina CO pero transistorizada. Si tendríamos una bobina del tipo inductiva, ya sale una señal negativa, ¿no? También tenemos
el CMP. Esto también es para controlar lo que es el encendido y controlar los pulsos de los inyectores. Si tenemos un inyector, de esta forma es controlada. Ya sabemos que un cable va a lo que es el positivo y el otro cable es controlado por la computadora. Como es la señal de un transistor, del inyector, acá tenemos los 12, que es inducido por la bobina interna del inyector. Induce cada vez que este circuito integrado, que puede ser compartida para los inyectores y bobinas o puede ser por separado, envía una señal, entonces este va a caer a lo que es los 0 voltios. Este es el tiempo de activación, que viene a ser en milisegundos. Activa. Al cortar ese pulso, como es una bobina, se crea una inducción de voltaje y retorna lo que es 12, aproximadamente 80 voltios, 60 la inducción de voltaje. Esta forma es la onda del inyector. De esa forma es activada. Este ancho de pulso, el tiempo de activación, es el que nos varía de acuerdo a la información de los sensores. Por ejemplo, si este sensor dice que estamos a 5 o a 10 grados, 10 grados centígrados, este microprocesador procesa la información y nos dice que esto está frío, que el vehículo recién está encendido. Entonces los milisegundos vamos a tener unos 14 o 10 milisegundos, un ancho de pulso elevado, ¿no?, cuando el vehículo está frío. Ya una vez el vehículo caliente, en una temperatura normal, el pulso es 2,46 milisegundos. Ya esto varía de acuerdo al fabricante, pero mayormente lo encontramos así, en 2,46. Esto es el trabajo de la computadora. También tenemos lo que es el APS1, APS2. Este también envía su señal analógica, a lo que es el convertidor de analógico a digital. De esta forma pasa convertida esta señal a lo que es digital. El microprocesador procesa a qué porcentaje está el valor del APS1. De esa forma hace la apertura de lo que es la mariposa electrónica o obturador. Ese es el trabajo de la computadora automotriz. Vamos a ver lo que es el CAN bus. También viene un receptor y un transmisor, una resistencia de 120 ohmios. De esta forma nos trabaja lo que es el CAN bus. Esto es lo que es el CAN bus. Tenemos lo que es el CAN H y el CAN L. ¿Por qué se nos inventó las líneas CAN bus? CAN bus es una comunicación entre módulos que necesitan saber datos de lo que es distintos módulos, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que es el ABS, tenemos el IVAC, tenemos el EPS, lo que es dirección electrónica. Tenemos distintos módulos, ¿no? Necesitan comunicarse entre sí. Por ejemplo, el ABS necesita saber
la información del sensor de velocidad del vehículo. El iVac también necesita información de ese sensor, entonces evitan tener tantos cables para un solo sensor. Ya estos se comunican entre sí enviando información, por ejemplo lo que el CKP hace, RPM por minutos. Este sensor necesita saber a cuántas revoluciones estamos, el EPS necesita saber a cuántas revoluciones estamos. De esta forma se transfieren datos, se transmiten y reciben datos. Esta resistencia es en el caso de que tendríamos la computadora desconectada, tendríamos 120 ohmios, pero si nosotros medimos en lo que es el OBD2, lo encontramos en el pin 6, lo que es el CAN H, y en el pin 14 lo que es el CAN L, la línea de alta velocidad y la línea de baja velocidad. Si medimos acá todos los módulos conectados, desconectamos la batería y medimos ohmiaje, tendríamos el valor de 60 ohmios. Eso sería lo que es el CAN bus, que ya lo veremos en unos siguientes videos ya más a detalle. Lo principal es que entiendan el principio de funcionamiento de la computadora automotriz. Para ya avanzar en otros videos, también ya hablaremos a detalle lo que es el inyector, el sensor MAP, el sensor de temperatura. Lo ideal es que se aprendan este principio de funcionamiento de la computadora automotriz. También nos faltó un detalle muy importante, que este positivo pasa a través de un Zener y el regulador de voltaje. El regulador de voltaje en algunos vehículos lo encontramos así, como si fuese un MOSFET. En otros ya lo encontramos como un circuito integrado, que también es controlado por un microprocesador por señales PWM o la señal digital, y en algunos casos un regulador fijo que entra 12 voltios, va conectado a masa y la salida es 5 voltios. Estos 5 voltios ya nos sirve para alimentar el microprocesador, para alimentar distintos circuitos integrados, y en algunos casos también es compartido. Por ejemplo, para lo que es el sensor MAP necesita 5 voltios, entonces alimentamos el sensor MAP, pero ya a través de un circuito integrado que internamente lleva resistencias y todo eso, pasa a compartir esos 5 voltios, pero de referencia al sensor de temperatura de refrigerante, ya que acá le llega 5 voltios, pero al conectarlo podemos tener 3, y conforme la temperatura va elevando el voltaje va disminuyendo. Ya es un voltaje referencial, no es un 5 voltios fijo. Esto tiene que pasar por un circuito integrado. Los 5 voltios fijos, lo que necesita el MAP, lo que puede necesitar un CKP o un APS, puede salir del regulador para alimentar distintos sensores. Como les digo, en algunos casos esto ya es controlado por pulso. Mayormente lo encontramos así, pero en otros casos lo encontramos, puede ser un circuito así de varias patitas, como este, o sea, de varios terminales. Ya esto ya probablemente en un video siguiente, de acuerdo a cómo el canal vaya creciendo, podemos hablar de un modelo de computadora, ¿no? De repente podemos hablar de un modelo Toyota cómo trabaja, o un modelo Hyundai que te trabaja con un regulador de 3. Tenemos distintos tipos de computadora, que la electrónica interna ya varía de acuerdo al fabricante, pero el principio de funcionamiento es este: tratar de controlar los actuadores. Tenemos lo que es bobinas, lo que es inyectores, tenemos lo que es el EGR, tenemos electroválvulas, tenemos lo que son las válvulas variables, que son los VVTIs, válvulas inteligentes, tenemos lo que es el obturador, tenemos bastantes actuadores. Lo que me interesa es que aprendan el principio de funcionamiento de la computadora.
Ya esto va variando de acuerdo a distintas marcas, distintos vehículos, va variando. En algunos casos lo que es el CAN bus, por ejemplo, he tenido la oportunidad de medir lo que es en Renault. Mides la resistencia y te encuentras que en lo que es en la BCM te marca como si fuese continuidad el transceiver de la BCM, ya no te marca los 120 ohmios. Eso ya se va aprendiendo de acuerdo a la experiencia que vas ganando en distintos vehículos. También tenemos CKPs inductivos, MPs inductivos, la señal del ATS, que es una señal que aumenta, baja, pero lo consideramos como analógico. Lo importante es, como les digo, que se aprenda el principio de funcionamiento de la computadora automotriz. Los sensores envían una señal, la computadora procesa y los actuadores actúan de acuerdo a lo que la computadora les diga. La computadora controla a los actuadores. Por ejemplo, el obturador. El obturador trae un pequeño motor aparte de los dos sensores TPS. Estos sensores son controlados por PWM. Una señal así para la apertura y al contrario para cerrar, ¿no? Ya esto también podemos llevar una clase de obturador en un siguiente video. Como les digo, la intención es que este canal pueda crecer más y ya ir a detalle con otros videos, o ir a detalle con una computadora ya en vivo, una computadora desarmando una computadora de un solo modelo, ¿no? Porque distintos modelos cambian ahí. Por ejemplo, este obturador puede ser controlado por un circuito integrado solo para el obturador, que acá vienen las señales de pedal y todo eso. Espero que este video les sirva de mucho. Bueno, continuando con la explicación sobre esta práctica sobre el diagnóstico y gestión de memorias electrónicas en la ECU del vehículo, tenemos que enfatizar, ya gracias a esta explicación debemos enfatizar más en lo que sería las funciones de las diferentes memorias que tiene el vehículo, en este caso la memoria flash, la memoria RAM, la memoria ROM, la memoria EEPROM, cuáles son sus funciones y cómo influyen en el comportamiento en este caso en el almacenamiento de datos, códigos de falla en lo que sería el vehículo. Compartir con ustedes, vamos a hablar acerca de los tipos de memorias EEPROM. Las memorias EEPROM tan importantes para nosotros los que trabajamos en el área de la electrónica automotriz, porque ellas son las que guardan información relevante para el vehículo, como por ejemplo el kilometraje, el PIN code, el VIN. Cuando queremos hacer un IMOV se hace directamente sobre estas memorias, así que quédate hasta el final, porque cuando terminemos este video ya sabrás cuáles son los 3 tipos de memorias EEPROM más importantes que tienen todos los módulos que usamos en los vehículos. Así que vamos a comenzar. Bueno, te diré que son 3. Normalmente nosotros las conocemos como la memoria I2C, la memoria microwire y la memoria SPI. Y muchos creen que ese es el nombre que tiene la memoria. Pero ese no es el nombre que tiene la memoria, sino que ese es el nombre del protocolo, cómo se comunica la memoria con los otros módulos y en especialmente con el microprocesador. O sea, el microprocesador, el micro, como se le conoce más comúnmente, se comunica con la memoria EEPROM a través de un protocolo de comunicación. Y en este caso vamos a ver el primero, que se llama I2C. Bueno, la familia I2C. Aquí tenemos una memoria I2C. Normalmente parten por el número 24. Y lo más común, los más representativos de esta familia son las 24. Las que comienzan con 24. 24C, 08 por ejemplo. La XX significa al final la capacidad de la memoria. Y la 24C es la familia. 24C, XX, 85C, XX. Bueno, ya estas son menos comunes, pero también son parte de esta familia. La GRM, XX, la PCF, XX, la SDA, XX. Ahora, ¿qué es el protocolo de comunicación I2C? Es un protocolo que utiliza una sola línea como comunicación y además un pulso de reloj, un clock. Bueno, que dice
I2C, pronunciado I cuadrado C, o a veces también IIC por las siglas en inglés correspondientes a circuito interintegrado. Utiliza dos líneas, o sea, una para datos y una para clock, para controlar estos dispositivos. Una línea es el reloj, o sea, la SCL, mientras que la otra es el de datos, la SDA de datos. Entonces aquí nosotros vemos, por ejemplo, en este monito que está aquí, vemos un maestro que aquí está pintado en color naranja, y vemos varios esclavos. Estos esclavos son circuitos integrados que están dentro de la tarjeta, que cumplen diferentes funciones, como por ejemplo, pues aquí este puede ser el circuito integrado que está a cargo de la mariposa, este puede ser que esté a cargo de unas válvulas, este puede estar a cargo, por ejemplo, de lo que son las bobinas, los inyectores. O sea, cada circuito integrado tiene una tarea específica. Entonces, ¿cómo lo hace el maestro, en este caso el micro, para comunicarse con ellos? Lo hace a través de una sola línea, que es la línea de datos, la SDA, a través de esta línea roja. De hecho, ustedes ven que es una línea bidireccional, porque el maestro puede recibir información a través de esa línea, pero también puede enviar, así como los esclavos. Y para poder sincronizar esta información entre el maestro y los esclavos, es que tiene la línea SCL, que sería la línea del pulso o la línea del clock. Entonces, esta es el protocolo de comunicación I2C. Obviamente que memorias como la 24CXX utilizan este tipo de protocolo de comunicación. Vamos a ver la siguiente, que sería la familia MicroWire. MicroWire, por ejemplo, representantes como la 93C76, por ejemplo, la 93CXX. Recordemos que la XX representa en este caso la capacidad de la memoria. Tenemos la 93CSXX, la 93SXX, la 93LCXX, y este protocolo usa dos líneas de datos y una línea de clock, o sea, son tres líneas, ¿ya? En este caso es full duplex, es una comunicación bilateral. Tiene la SO, que es la serial output, tenemos la SI, que es la serial input, o sea, la entrada de datos, y tenemos un clock también, la SK. Aquí podemos ver el dibujo en este monito, que tenemos un clock, que es para poder establecer el ritmo de comunicación. Y la gracia de esta memoria, a diferencia de la I2C, es que tiene doble comunicación, o sea, ida y vuelta. Son dos líneas para comunicación. Y un clock que sincroniza entre ellas la comunicación, porque si dos personas conversan al mismo tiempo, ninguno de los dos se escucha. Entonces el clock tiene que sincronizar la comunicación de estas dos líneas. Esta sería la familia MicroWire, y vamos a la siguiente, que es la familia SPI. La familia SPI también, bueno, aquí tenemos representantes de ellas como la 95512 o también la 25CXX. Acordémonos que la X significa la capacidad, la M25PXX, la 95XX, aquí parte con ST, y la X50XX, que bueno, es menos conocida, pero también es parte de esta familia. Y lo que pasa con esta es que este protocolo usa 4 líneas de comunicación, ¿ya? Normalmente usa lo que dice, bueno, usa un máximo de 4 líneas de señal. El dispositivo maestro, por lo general, es un procesador o controlador, suministra y controla un reloj, es una SSK, y líneas de selección o chip select o CS. La operación multiplexor completa se maneja a través de las líneas Master Out Slave In, o sea, la línea MOSI, y también la Master In Slave Out, que es la línea MISO. Por ejemplo, aquí en este monito podemos ver que hay un Master, que este podría ser el microprocesador, y este Master se comunica a través de 4 líneas con los diferentes periféricos, o sea, un clock para que todos bailen al mismo ritmo del jefe, es decir, en este caso el procesador, para que se establezca una comunicación todos de manera ordenada. Tenemos ahora que el jefe selecciona con quién quiere conversar. O sea, no es que deje la información en el bus y todos sepan la información, sino que ahora él, a través de esta chip select, que son líneas de selección, va, o SS dice aquí, va seleccionando con quién quiere hablar, con el de color verde, con el de color azul o con el de color violeta. Y además tenemos las líneas MISO. Si el jefe quiere hablar con cualquiera de estos periféricos, usará la línea MOSI, es decir, Master Out, o sea, el maestro habla, y el Slave In, o sea, los demás esclavos escuchan.
Pero si alguno de estos esclavos quiere hablar directamente con el circuito integrado, en este caso con el procesador, lo hará a través de una línea llamada MISO, donde el master in, o sea, va a decir el maestro ahora escucha y el slave o el esclavo ahora habla. Entonces con estas 4 líneas se comunican a través del modo SPI. Entonces, como resumen, el protocolo de comunicación I2C usa una línea de datos y una línea de clock. El microwire usa 2 líneas de datos, o sea, full duplex, pero usa una línea de clock. Y la ventaja o lo nuevo en la SPI, que también usa un clock, también usa 2 líneas de